Volvemos a prender motores alrededor del tema bicentenario, pero la política, por supuesto, y las elecciones y la campaña electoral se van definiendo ya con decisiones importantes de los organismos electorales en torno a admisibilidad e inadmisibilidad de algunas candidaturas. Hay unas que todavía están corriendo, pero hay otras que se complican tremendamente. Ayer conversábamos con Nidia Vilches, candidata presidencial del partido aprista, y en esos minutos en realidad se dio a conocer la decisión del Jurado Electoral Especial de Lima Centro de declarar inadmisible, o de, mejor dicho, rechazar más bien el recurso de apelación con respecto a la lista del Congreso por el lado de Lima, y los argumentos pues son bastante contundentes. Eso evidentemente deja pues la posibilidad, nos imaginamos, a una apelación ya en el Jurado Nacional de Elecciones. No sé si es así o no, pero ya se va definiendo el panorama, y precisamente nos va a ayudar a aclararlo el politólogo Fernando Tuesta, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Para arrancar precisamente el caso del APRA, que llama la atención por la situación y la crisis que atraviesa este partido y lo que significaría no tener a sus listas parlamentarias. ¿Hay algún recurso que les queda? La apelación, como tú bien lo has dicho, ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que en realidad en última y definitiva instancia resolverá el caso. Bien, y es, en este caso son 24 listas, ¿no? Realmente complicada la situación del APRA. ¿El Jurado Nacional de Elecciones podría revertir la situación para los apristas? Porque, claro, el argumento es bastante claro. Lo que decía el Jurado Lima Centro es que ellos, que señalaban que presentaron pues al último minuto, pues no era así, porque era una suerte de borrador a la hora que se ingresa en la plataforma virtual, y esto fue a las 11:58 de la noche, 2 minutos antes de vencer el plazo. Evidentemente, quienes señalan que sería muy difícil lo hacen tomando en cuenta que esto significaría en todo caso alterar el cronograma electoral. No conozco la apelación que van a elevar el partido aprista, pero claro, acá tú tienes un tema complicado, tú bien lo has señalado, porque de no proceder la inscripción de las listas, que serían 24, el APRA tan solo se quedaría con 3 listas, y eso hace imposible que pueda superar el umbral de representación. Y en consecuencia, que es el 5%, en consecuencia perderían la inscripción. Entonces, y no solamente perderían la inscripción, sino que se hace casi imposible que puedan conseguir el congresistas suficientes como para tener pues una bancada, ¿no? ¿Qué pasa, perdón, si se retiran de la contienda? Si deciden ante esta situación retirarse de la contienda, ¿pierde la inscripción el partido? Así es. Ya a partir de esta próxima elección, el hecho de, en primer lugar, estás obligado a participar. Estás obligado. Antes los partidos se reservaban ante una situación que pensaban que no podían superar con éxito, y entonces no participaban. Otros, incluso hasta el 2016, participan y se retiran y mantenían la inscripción. Hoy día eso no es posible. Entonces, en el caso de que no se resuelva a favor, prácticamente perderían la inscripción, sea porque participan, sea porque no participan. En el caso, por ejemplo, de un partido como me parece que es Todos por el Perú, que tenía la candidatura del señor Sillonis, ellos habían tomado la decisión de no participar, o la dirigencia actual. En ese caso también perdían la inscripción. Así es. Ya. Ahora, se trata de partidos que han tenido problemas internos, sobre todo. En el caso de Todos por el Perú es claro, ¿no? Hemos visto, recordemos que incluso Pedro Cateriano iba a ser el candidato, había 2 dirigencias, pero esto no ha estado realmente aclarado. Finalmente, el sector de Aureo Segarra señala de que ellos no acreditaron ese personero y por lo tanto no podía de ninguna manera hacer los trámites que correspondían. Pero esto termina por hacer perder la inscripción, claro está.
No sé si lo tenían tan claro, ¿no? En el caso de este partido, porque parecía más bien que en esta pugna interna querían guardarse esa posibilidad, pero entonces ya quedaría fuera. Ahora, hay otros casos donde se ha declarado inadmisibilidad de la plancha presidencial, por ejemplo, de Ollantumala, tengo acá la de Johnny Lescano también, la del Frente Amplio, incluso la de Avanza País y Democracia Directa. En estos casos todavía ellos pueden subsanar estas observaciones. Sí, sin duda. En algunos casos son cuestiones, algún documento que faltaba o entró en contradicción, son subsanables, ¿no? Es un tema formas. La mayoría de los casos se procede a subsanar. No creo que existan problemas en general. Cosa distinta es cuando se declara pues improcedente. Es decir, no hay problemas de forma, pero sí hay problemas de fondo. Y por lo tanto, como tú bien dijiste, se rechaza, ¿no? O sea, ahora, cualquier resolución de los procesos presidenciales son apelables ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Y para esto va a ocupar todo el mes de enero. Más allá de un caso crítico, entonces, como el del APRA, es claro que vamos a quedarnos con la mayoría de estas 24 candidaturas presidenciales. ¿Has revisado tus cálculos de con cuántos partidos nos vamos a quedar después de abril? Bueno, de hace un tiempo estoy argumentando que en realidad tendremos al final unos alrededor de más o menos 6 partidos. Por dos razones. Uno, los antecedentes históricos. Mira, de 1980 se han presentado entre 11 y 24 partidos. Y en todos los casos, digo, sea mediano, un número mediano o muy amplio, pero en todos los casos no fueron más de 6 los que superaron el 5%. Ahora hay que aclarar que el 5% que luego retira la inscripción es a partir del 2006. Yo he rastreado antes, simplemente por un tema de ver cómo han sido el desempeño electoral, pero en ningún caso más de 6, que superan el 5%. Ahora, tú te imaginas otro elemento que antes no se tenía, no es solamente el porcentaje, sino que incluso pueden haber partidos que superen el 5%, pero no consigan 5 congresistas. Entonces, si es que eso no se da, también pierden la inscripción, no ingresan al Parlamento. Entonces, para mí es muy difícil que más de 6 partidos ingresen al Parlamento, ¿no? Yo no digo que es un imposible, digo que más o menos yo creo que va por allí, porque además, si es que esto lo cruzas con la intención de voto al Parlamento que en las últimas encuestas de Datum, Ipsos y el Instituto de Estudios Peruanos, he hecho el cálculo y te salen 5 o 6 también, ¿no? Entonces, ¿qué se necesitaría para que ingrese más? Que en realidad los partidos que tienen más apoyo desciendan mucho de tal manera que les permite repartir más. ¿Cuántos partidos ingresaron el 26 de enero de este año? 9. 9. ¿Cuánto tenía el más alto? Acción Popular, ¿sabes cuánto? Se ha olvidado la gente. 11%. ¿Cuánto tenía el menor? Somos Perú, 5%. O sea que de 5 y 11 habían 9 partidos. Pero ahora hay elección presidencial simultánea. Entonces eso tiende a que los partidos, digamos, que encabezan, crezcan y por lo tanto se reduce el número de partidos porque es parte de la torta que se tiene que repartir y se va a concentrar. En consecuencia, si tenemos 24 partidos inscritos legalmente ahora y entran 6, 18, alrededor de 18, perderán la inscripción el 11 de abril. Ahora, esto nos lleva pues a otro tipo de debate, porque por un lado uno podría decir, se ve una luz al final del túnel en medio de esta frustración,
¿no? Y de este huaico de partidos, debería de alguna manera quienes van quedando ir ocupando de alguna forma los lugares en el espectro político, ¿no? En la derecha, en la izquierda, en el centro, ordenar de alguna manera, ¿no?, nuestro tablero de intereses políticos y de representación de la ciudadanía. Pero hay otros que señalan pues que no, que el sistema político en el Perú es absolutamente pues cerrado, que son los mismos de siempre, que necesitamos nuevos partidos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué calculas que va a pasar con esos 5 o 6 partidos con los que nos quedemos? ¿Van a poder precisamente incorporar estas tendencias políticas o forzosamente vamos a terminar en las siguientes elecciones con más partidos nuevos que durarán pues lo que dura una misa? Mira, el efecto de una reforma no se ve en su totalidad en un primer momento. De hecho, ya pasar de 24 a 6 es un montón. Sin embargo, una vez que están en el Parlamento, las bancadas suelen dividirse. Por ejemplo, ahora entraron 9 y ahora tenemos 12. ¿No? Imagínate, en 5 años probablemente eso se duplicaría. El fenómeno es mucho más grande, por supuesto, ¿no? Acá hay un serio problema de representación que ya tanto se ha hablado, hay un serio problema de organización o capacidad de poder reclutar gente dispuesta a militar en un partido, ¿no? Pero algo ayuda. Ahora, imaginemos que quedan 6 y a su vez tienen 6 bancadas. ¿Qué pasa con partidos pues históricos, ¿no? Como el APRA, imaginemos que no ingrese, o el PPC, etcétera? Ellos van a tener que cumplir las nuevas reglas. Y la nueva regla dice que tienes que tener alrededor de 24.000 militantes, tienes que tener comités alrededor de 67 y tienes que tener otros documentos. Ahora, desde que se dio la ley al día de hoy no se ha inscrito un solo partido. Uno solo. ¿Es mucho lo que se pide? No, es menos que lo que se pedía antes. Antes se pedían 715.000 firmas además. Pero lo que pasa es que se está tratando de sincerar. Una organización política, Enrique, que busca presentar candidatos que está obligado, no es posible que no pueda tener 12.500 militantes. Esa fue la propuesta de la comisión. En el Congreso, los congresistas decían, se van a inscribir cientos, no decían. Entonces hay que duplicar el número. Y efectivamente lo duplicaron ellos, con 24.000. Pero, ¿sabes? De los partidos que estén inscritos, varios no llegan a tener 24.000 militantes. O sea, se lo pedían a los nuevos, pero ellos no colocaron una transitoria diciendo que se tienen que actualizar el padrón. Y entonces, de los 24 partidos, más o menos la mitad o un poco más no tenían 24.000. Ahora bien, entonces yo creo que de a poco, para las elecciones del 2022, que son elecciones regionales y municipales, los partidos nuevos van a tener que presentar ese número. Y un partido y una organización que tiene justamente militantes, que tiene esa capacidad organizativa, sí lo va a lograr. Así es. Lo que vamos a deshacernos son de cascarones. De eso sí, de eso sí. Ahora, ¿esto nos lleva al mejor de los mundos? No, pues. Pero ya son incentivos y desincentivos que van haciendo ajustes en un camino que esperemos pues que mejore, ¿no? Precisamente, sí, precisamente lo que está atravesando ahora mismo José Luna, que está frente a la posibilidad de irse 3 años de prisión preventiva a la cárcel, más allá de los abusos posibles de la prisión preventiva, qué sé yo, lo que expresa eso es la metástasis precisamente de lo que fue el mercado negro de las firmas, ¿verdad? O sea, que continuó y que según la hipótesis fiscal, lo que ocurrió con el partido del señor Luna es que se llegó a infiltrar al organismo electoral para apurar precisamente a partir de una inscripción dudosa, porque podías pedir lo que quieras, pues, ¿no? 700.000, 1 millón, 3 millones de firmas, podías tener lo que quieras mientras hubiera pues ese mercado negro disponible, ¿no? Mira, este mercado negro de firmas viene desde décadas atrás. Es más, se creía que subiendo más el número,
se desincentivaba para que nuevas organizaciones ingresen y solamente las fuertes. Pero tú ves el listado de 24, hay pues partidos que tú dices jamás podrían conseguir pues ni 10.000, ¿no? ¿De qué manera? Así Porque es. la mayoría eran pues firmas falsificadas, en un mercado negro que se vendían firmas y que los organismos electorales no estaban en capacidad de poder realmente eh, verificar, porque la propia norma lo limitaba y porque eso es casi un imposible. ¿Por qué? Porque una firma falsificada, para que se sepa que, para que se verifique que lo es, requiere de un examen de un Claro. perito y que tiene que ser contrastado, etcétera, por cada una. Entonces, si tú dices que te entregan pues 2 millones, imaginarás, esto es casi inmanejable, inmanejable. Entonces, lo de las firmas fue un foco infeccioso de corrupción que felizmente se liquidó. Así es, ¿No? Entonces, ¿qué se le puede pedir a un partido para que exista? Lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo? Militantes. Es lo que se le está pidiendo ahora. Y a eso se tiene que enfrentar. Se nos termina el tiempo, pero adecuada la decisión del Poder Judicial de no suspender a Fuerza Popular con respecto pues al pedido de la Fiscalía. Había quienes señalaban que se iba a limitar en serio el derecho a la participación, más allá de las eventuales responsabilidades penales de Keiko Fujimori. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que la suspensión de un partido en donde por más que algunos pueden estar comprometidos, digamos, en el hipotético caso, no puede limitar el derecho de participación política de muchos, de ninguna manera. Además, justo en este proceso electoral, yo creo que no da lugar, es inoportuno, se presta a mucha especulación. Lógico. De ninguna manera. Felizmente que ha actuado bien el Poder Judicial y no aceptando esta solicitud del Ministerio Público. Vamos separando evidentemente lo uno, ¿no? La paja del trigo. Gracias, Fernando Tuesta, por acompañarnos esta noche. Vamos a regresar con una entrevista muy interesante aquí en nuestros estudios con el ex canciller Mario López. ¿Qué pasó con la negociación de las vacunas? ¿Qué pasó con AstraZeneca? ¿Qué pasó con Pfizer? ¿Qué pasó con Moderna? ¿Y cómo podemos, ante esta situación, poder revertirla y tener las vacunas lo antes posible? Volvemos después de la pausa. Rápidamente vamos a comentar un tuit de la primera ministra Violeta Bermúdez, a ver si lo tenemos ya en pantalla. Ahí está, el Congreso aprobó la ley del régimen agrario. No es una norma que satisface a todos, pero es un paso. El país requiere de estabilidad para continuar con su recuperación. Todos debemos poner de nuestra parte para seguir en este camino. Y efectivamente, vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Esperemos que no se desate la violencia, ¿no? Pero la primera impresión con esta suerte de insatisfacción relativa, ¿no?, en cada una de las partes, nos dice que esto iría más o menos en esa dirección. Si alguien cantaba victoria con esta ley, también podía terminar siendo un problema, podía expresar que algo no andaba bien. Complejo nuestro país. Recontra complejo nuestro país, como lo estábamos conversando fuera de cámaras con el ex canciller Mario López, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, embajador? Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias, qué difícil, qué complicado país, qué desafiante, qué tal año, qué tal quinquenio, ¿verdad? Y queríamos conversar con usted porque precisamente yo he estado expresando, hiperventilando mi frustración, como muchos peruanos, con respecto al tema de la vacuna, ¿verdad? Lo que sabíamos es que Torretable estaba al frente de las negociaciones de la vacuna, pero siempre se supone con el acompañamiento y la voz cantante, en realidad, pues del MINSA, ¿no? Por evidentes razones. Entonces, a ver, ahora estamos esperando que ojalá se pueda avanzar con algunas negociaciones o reencauzar negociaciones, pero la frustración viene, embajador, sobre todo de ver pues que países como Chile, Argentina, Colombia, México inician incluso ya sus operaciones gigantescas de vacunación y el Perú está rezagado. Por eso queríamos preguntarle hasta dónde se avanzó y en su percepción
¿Qué cosa fue lo que pasó? Porque ya estamos hablando de negociaciones puntuales. Yo sé que hay, por supuesto, confidencialidad, pero ya tenemos más o menos claro qué al parecer pasó con cada uno de los laboratorios, pero lo que no tenemos muy claro es por qué quedaron ahí, ¿no? Cuéntenos, por favor, Claro que sí. cómo se vivió este proceso y gracias por estar con No, nosotros. al contrario. Gracias, Enrique. Un gusto estar aquí en el programa cara a cara y sobre todo con una audiencia nacional, justamente para dar a conocer esos detalles, esas respuestas a las inquietudes sobre la vacuna COVID-19. Lo primero que hay que decir es que el Perú desarrolló una estrategia dirigida a contar con esas vacunas, a contar con el acceso a las vacunas de calidad, a las vacunas seguras y sobre todo a una vacuna que llegue oportunamente. En esa tarea, en ese desarrollo, estuvimos en los últimos meses. Y en esa tarea, que no fue una tarea solamente del sector de Relaciones Exteriores, sino multisectorial, con participación de la academia, con asesoramiento también del sector privado y con participación de varios sectores del gobierno central. Con todos ellos pudimos desarrollar unas conversaciones. Conversamos con 20 laboratorios, y cuando digo laboratorios no solamente es laboratorios, sino también gobiernos, ¿no? Negociamos. Hay país a país, como modalidad, ¿no? Exacto. 12 laboratorios, más un mecanismo multilateral como el de COVAX Facility, que ya todos conocen. Y luego estuvimos también llevando a cabo acuerdos, firmamos 11 acuerdos, entre acuerdos de interés, acuerdos de confidencialidad. Firmamos 2 acuerdos vinculantes con Pfizer y con COVAX Facility y finalmente hicimos un desembolso inicial hacia COVAX Facility. Para garantizar el suministro de estas 16 millones de vacunas, creo que sí, ¿no? Exacto. Entonces, todo ese trabajo que fue muy profesional, que fue parte de los equipos de varios sectores, nos llevó a asegurar vacunas para más de 11 millones de peruanos. Ese es el resultado concreto. Pfizer y COVAX Facility, y lo digo en ese orden porque uno se firmó con Pfizer el 17 de septiembre y con COVAX Facility el 18 de septiembre, los acuerdos vinculantes que permiten al Perú contar con 11 millones, vacunas para 11 millones de personas. Lo de COVAX está clarísimo y bueno, COVAX es una especie de metodología, una chanchita, como diríamos, ¿no?, de los países vulnerables, que se hace un pozo con un apoyo importante de Europa, sobre todo, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud, para garantizar esta compra. Pero el caso de Pfizer, lo que se ha dicho es que había reticencias del laboratorio a firmar cláusulas que tenían que ver con lo que se llama liability, con lo que es la responsabilidad en caso te vaya mal como usuario de la vacuna, problemas colaterales de salud. Entonces lo que llama la atención es, ok, no se firmó en el caso del Perú, pero sí se firmó en el caso de otros países. ¿Ahí cómo evalúa la situación con Pfizer? Porque usted nos dice, se firmó el acuerdo vinculante, pero de ahí evidentemente no llegó a buen puerto. Claro, luego del acuerdo vinculante en septiembre se tenía que firmar el contrato final. Ese contrato final, en la mayoría de los países de América Latina, y ahí corrijo algunos comentarios que se han hecho, en la mayoría de los países de América Latina se firmaron entre el 23 y el 30 de noviembre. Chile, que es un ejemplo que siempre se menciona, firmó el 27 de noviembre ese contrato final con Pfizer. Perú estaba previsto para que firme el 30 o nos dieron unos días más para diciembre. Recuerden que aquí se sucedieron 3 gobiernos en ese mes de noviembre, con lo cual ese contrato yo no lo vi personalmente, llegó después con el siguiente gobierno. Entiendo que han habido algunas cláusulas y ha hecho bien el gobierno actual de hacer una revisión, pero el siguiente paso es superar esa situación, avanzar hacia las otras negociaciones. Pero yo quisiera ahí especificar, Enrique, de que en el caso de Chile, de Colombia, de Ecuador, lo que están recibiendo son montos pequeños o cantidades pequeñas de vacunas. Cifra similar más o menos la que el Perú iba a recibir en diciembre y la que se anunció oportunamente. O sea, aquí hay que
desterrar esa idea de que se mintió a la población. No se mintió. Los anuncios que se hacía con Pfizer se conversaban Pero con Pfizer. ¿dónde estuvo entonces el problema ese final? Porque el hecho es que Pfizer no nos tiene... Porque no se firmó el contrato final. ¿Y por qué no se firmó el contrato final según su evaluación? Bueno, ya eso depende del siguiente gobierno. ¿En qué momento debió firmarse el contrato final? A fines de noviembre. A fines de noviembre estaba previsto la firma del contrato final con Pfizer. Los otros países lo hicieron, les dieron unos días. Algunos recibieron el contrato final como proyecto el 24, lo firmaron el 27, caso de Chile, caso de Ecuador, caso de Costa Rica. Y en esos proyectos, en esos contratos finales, como en los acuerdos anteriores de septiembre, porque todos los países hemos estado sintonizados, conversando, coordinados, llevando a cabo una especie de evaluación paralela de cómo iban nuestras negociaciones con estos laboratorios. Por supuesto, teníamos la confidencialidad para cifras, cantidades, montos, y eso lo respetamos siempre. Pero respecto a la oportunidad de la firma y la oportunidad de la acción de entrega, finalmente, eso sí lo conversábamos entre nosotros. Yo por lo menos lo conversé con mis pares, ¿no? de la región. Y es ahí donde yo quiero aclarar que no es cierto de que Chile firmó en junio o en julio contratos. O sea, íbamos parejos con los países de la región y se esperaba, pero se dio este tema de liability. Hubo una controversia antes entonces. Anteriormente no, hasta el 9 de noviembre nosotros no habíamos visto ese acuerdo. Se había visto ese tema. Y entonces, según lo que usted señala, esto debió darse a finales de noviembre, cuando se da la vacancia de Vizcarra en este caso. Que se da el 10 de noviembre. Y después hemos tenido 2 gobiernos sucesivos. En los otros países no se dieron. ¿Y esto influyó en Pfizer? O sea, Pfizer dijo, no, yo no les mando entonces al Perú el contrato, ¿cree usted? No, yo creo que ahí es parte de la negociación que luego se siguió y estamos todavía esperanzados de que el actual gobierno vaya a lograr el acuerdo con Pfizer como con los otros laboratorios. AstraZeneca, lo que prácticamente lo ha reconocido la señora Massetti, AstraZeneca, al parecer, no entrega la información completa preliminar de sus estudios, que ha sido un problema de relaciones públicas que ha sido comentado por medios internacionales, en realidad, con respecto a AstraZeneca. Pero lo hecho, otra vez, es que sí hubo países de la región que lograron firmar con AstraZeneca Moderna, que ahora se está señalando y se está confirmando que la vacuna tiene una eficacia similar a la de Pfizer o a la de Moderna. Oxford AstraZeneca, me refiero. ¿Qué pasó ahí con AstraZeneca? ¿Tiene usted el registro? Dentro de la comisión multisectorial hay una comisión o un grupo de expertos. Ese grupo de expertos, conformados por los representantes del MISA, nos recomendaron suscribir el contrato con Pfizer. Y la historia nos dio la razón. Pfizer ha sido la primera vacuna que ha avanzado y la primera en ser aplicada en varios países. Y fue un acierto del Perú de conseguir seguir esa negociación. O sea, los expertos recomendaron ir por Pfizer y no por AstraZeneca. En el caso de AstraZeneca no había toda la información. Y se hizo caso a ese comité de expertos justamente para no suscribir por el momento y mientras que no tengamos la información con AstraZeneca. Cuénteme, ¿no podía jugarse en varias canchas como parece que han hecho? Nuestra estrategia fue esa, pero Pero Colombia firmó con AstraZeneca, por ejemplo. Pero AstraZeneca ha retrocedido. AstraZeneca ha retrocedido al inicio de la fase 3. E inclusive hoy día había una información de... Ayer los británicos estaban celebrando que AstraZeneca Oxford está como cañón. Pero sin embargo la Unión Europea todavía le ha puesto un signo de interrogación. Entonces creo que ese es un segundo acierto de nuestro comité de expertos, que nos dijo, prudencia, no firmemos todavía AstraZeneca, no tenemos toda la información, y aquellos países que sí firmaron, como Chile, Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, tendrán que esperar que este periodo, que todavía de última etapa, se desarrolle y puedan obtener la vacuna. Hasta el momento no se sabe cuándo se va a tener. Se lo preguntaba esa vacuna. porque ayer los diarios británicos daban ya por hecho que esto se va a dar en las próximas horas, ¿no? Bueno,
En el caso de la autoridad europea no ha dado la autorización. ¿Cómo fue el papel? ¿El papel del comando vacuna al final fue consultivo? ¿No fue, digamos, Fue permanente? fue un aporte en las negociaciones, y yo quiero ahí distinguir las dos etapas o las dos caras de la moneda. Por un lado la adquisición y por el otro lado la vacunación. En el caso de la adquisición, el comando vacuna siempre estuvo aportando información, desarrollos, haciendo algunas recomendaciones. No eran recomendaciones vinculantes, por ejemplo, ellos recomendaban AstraZeneca, pero en el caso de los expertos del MINSA señalaban que no había toda la información. Había en algunos momentos divergencias entre Por uno y otro. supuesto. Y en el caso del otro lado de la moneda, de la vacunación, han estado muy activos y siguen estando respecto a la logística para llevar a cabo la vacunación. ¿Y qué pasa con el país a país? Entiendo que en el caso de país a país era el tema de Rusia, por ejemplo, que China. Argentina o China también para Sinopharm, ¿no? Argentina ya está recibiendo estas vacunas y hay, claro, también cierto debate en el sentido que, claro, difícil que la FDA gringa o la agencia europea le vayan a dar a los rusos el sellito, ¿no? Por una serie de razones geopolíticas, pero probablemente también de calidad de estudios y qué sé yo. Sin embargo, ya hay países que lo están usando. ¿Hasta dónde avanzamos con los rusos? Hasta el 10 de noviembre nosotros seguíamos manteniendo negociaciones con Rusia. Veíamos que había posibilidades de contar con la vacuna de Gamaleya. Faltaba, según los expertos, información adicional. No sé si luego del 10 de noviembre se ha otorgado. Hemos visto que también han habido algunos comentarios respecto sobre la validez de la vacuna para personas mayores de 60 años. Creo que todavía está en una etapa ahí de revisión. Pero en todo caso, el actual gobierno cuenta con un abanico todavía de oportunidades para conseguir que esa vacuna llegue en el primer trimestre. Y ese es otro punto que hay que señalar claramente. Todavía existe posibilidades de contar con esa vacuna anti-COVID-19 en el primer trimestre. Y el gobierno tiene y está realizando una tarea de negociación con los laboratorios y entiendo también con los gobiernos para asegurar. Así que el mensaje sigue siendo positivo, Enrique. Yo creo que más allá de si es el gobierno de uno o del otro, creo que se ha sumado estas gestiones y vamos a tener, espero yo, tengo ahí la confianza de que en el primer trimestre tengamos un primer lote de vacunas. ¿No está de acuerdo entonces con las versiones? Ayer lo conversamos con el congresista Olivares, que señalan que el exceso de celo o incluso de temor, se dice, por los funcionarios peruanos de tomar decisiones hayan complicado este proceso. Pero ahí, Enrique, hay que hacer notar que durante los últimos meses se dieron dos normas. Una, por el lado de la posibilidad de que el Ministerio de Salud, porque es el MINSA el que adquiere la vacuna, pueda realizar esas compras. Se dio el decreto de urgencia correspondiente, se autorizó y COVAX Facility es un ejemplo de cómo es que se dio el primer aporte. Y ahí no hubo ningún temor, digamos, de las autoridades del MINSA. Y lo mismo se da un segundo decreto, una segunda norma que posibilita la aplicación de las vacunas de emergencia. Entonces, creo que en ese ámbito de la legalidad había esta seguridad que el gobierno, el anterior gobierno, buscaba y que se dio tanto a través de un decreto de urgencia como de una ley. Yo creo que ahí hay que también insistir en que se trabajó en equipo. Fue una comisión multisectorial y hay que dejar de lado esas versiones de que habían divisiones o enfrentamientos entre los diferentes sectores. Al final fue y es y debería ser seguir haciendo una tarea de todos. Gracias, Mario López, por estar con nosotros, embajador. Gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el ministro de Cultura, Alejandro Neira. No se mueva.
Hoy hubo importantes celebraciones en Trujillo a propósito pues del Bicentenario. A ver si retomamos el ritmo del Bicentenario porque es importante, es fundamental. Bueno, se ha subrayado, ¿no?, el papel precisamente pues de Torre Tagle, el origen en realidad de esta independencia que todavía nos cuesta leer, ¿no?, interpretar y por supuesto lo más importante que nos lleve de alguna manera a un país mejor. En eso estamos y vamos a conversar con el ministro de Cultura, Alejandro Neira, a quien le agradecemos la presencia además en los estudios. ¿Cómo está usted, ministro? Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti, Enrique, un gusto siempre. ¿Cómo estuvo lo de Trujillo? Lo hemos visto ahora. Allá. Sí, muy bien. Creo que, como decías, hay una sensación, ahí creo que todos coincidimos con el gobernador, con el alcalde, dentro del marco de la conmemoración, de que hay que reflexionar y que hay que aprovechar estos momentos que son de orgullo por la identidad, orgullo por los peruanos que contribuyeron a la independencia hace 200 años, como Torre Tagle, efectivamente, pero también como José Faustino Sánchez Carrión, por hablar de los liberteños, simplemente, de los trujillanos. Recuperar esa confianza y esa esperanza, que creo que es la misma como hacíamos los paralelos, ¿no? Hace 200 años el país estaba también en medio de una crisis económica, una crisis política, sanitaria también, porque habían enfermedades, la Escuadra Libertadora no lo tuvo fácil al principio. Y el 29 de diciembre en Trujillo, por decisión del Cabildo, es decir, por decisión del pueblo, deciden proclamar la independencia. Y eso marca en buena medida la independencia finalmente del Perú. Como dicen en Trujillo, con mucho orgullo y con total certeza además, no se puede explicar el 28 de julio de 1821 sin el 29 de diciembre, ¿no? Y creo que es importante también porque he estado efectivamente ahora en La Libertad, pero he estado en Lambayeque, creo estar en Piura. La conmemoración de las efemérides regionales es importante porque pone el foco ya no en San Martín, en Bolívar, sino en los héroes locales. Descentraliza completamente la independencia y eso tiene un significado muy grande en realidad, ¿no? Y yo creo que esa es la gran diferencia que podemos hacer ahora con relación, digamos, trabajando más con las regiones, con relación a lo que pasó en el Centenario, que fue una celebración muy de Lima. Claro. En el Centenario se hizo muchas cosas académicas además, pero creo que ahora podemos hacer poner el énfasis en esto, que es una discusión académica en realidad, de si fue una independencia concedida o concebida, ¿no? Pero creo que lo importante en cualquier caso es recuperar las figuras de los hombres y mujeres, y que además no solamente fueron los hombres y mujeres pues de la élite, como puede ser Torre Tagle, ¿no?, sino los que contribuyeron en el día a día. O sea, un proceso de independencia que dura 4 o 5 años no se explica si es que no hay gente detrás, que eran los hombres de a pie, afroperuanos, indígenas, mujeres, que bordaban las banderas, los uniformes, daban de comer. Y es una tendencia de... No es una reescritura de la historia, pero es una reexaminación de la historia, que lo estamos viendo en todas las formas narrativas ahora mismo. Desde, en fin, lo que vemos, pues, el consumo, ¿no?, de medios occidentales y qué sé yo, todo precisamente se está dando, ¿no?, desde esas otras miradas, ¿no? Sí, de hecho, bueno, pues solamente para recuperar además una gran producción que aquí de TV Perú, El Último Bastión, ponía mucho énfasis, ya no solo en el personaje, más bien los personajes secundarios eran los grandes personajes, digamos, y los personajes principales eran el ciudadano que día a día, pues, con lo poquito que tenía o con lo mucho que tenía, ponía sus recursos, su mano de obra, sus manos y finalmente, en muchos casos, su sangre, en beneficio de unos ideales. Creo que eso es lo que hay que recuperar, eso lo decía, lo conversábamos ahora también. Torre Tagle, por ejemplo, muere cuando declara independencia tenía 41 años, 42 años. Era un hombre joven, para la época quizás no tanto, pero los que contribuyeron en ese momento a esta causa de la independencia eran casi todos gente joven que venía con ideas o ideales liberales distintos. Y es un poco también quizás lo que ha pasado en el país en este momento, ¿no? Los jóvenes son los que están marcando la generación del Bicentenario, son los que quieren cambiar las cosas, y yo creo que hay que aprovechar esa esperanza que nos dan los jóvenes para salir adelante y darle el empuje al Bicentenario que nos tiene que remover, yo creo, ¿no? Es un buen momento, efectivamente. Ahora, en términos logísticos, la Comisión Bicentenario ha pasado a Cultura. A Cultura, estaba en PCM y pasó a Cultura. Sí. Hay, entiendo yo, ahorita muchas cosas pasan debajo del radar, pero hay quienes no quedaron muy contentos con esto. ¿Qué representa el pase a Cultura y cómo garantiza usted que el tema no va a quedar desatendido? Sí, no, en absoluto, todo lo contrario. A ver, el proyecto Bicentenario nació en Cultura hace como 2 años,
Luego pasó a la presidencia del Consejo de Ministros y en el mes de octubre se tomó la decisión de que vuelva a Cultura. Uno, porque claro, en medio de la pandemia creo que se consideró que teníamos que reforzar algunos mensajes vinculados al sector cultura y a la presidencia del Consejo de Ministros, que tiene ya de por sí una carga especial por el tema de lucha contra la pandemia, reactivación económica, consideró oportuno reenfocar el Bicentenario digamos, como se inició, que fue promoviendo algo que creo que también es fundamental si pensamos en este país que queremos construir, que es el eje del Bicentenario finalmente es construir la identidad nacional, el orgullo nacional, un orgullo basado en la identidad, en la identidad, pero también en la diversidad cultural. Y creo que ese es el enfoque que le tenemos que dar en cultura. Creo que ahora lo que hemos hecho es, incluso ayer se aprobó un proyecto de ley, una ley en el Congreso para, digamos, cerrar ese tema presupuestal que es el pase final de la PCM a cultura, lo que va a asegurar que el próximo año podamos desarrollar todas las actividades que estaban previstas. No es solamente una conmemoración de un día, sino, digamos, probablemente el eje central termine siendo cultura también porque va a ser probablemente la inauguración del Museo Nacional, del MUNA. Hoy día salió el decreto de creación del MUNA, pero tenemos una agenda que va desde la cátedra del Bicentenario, que hay una que se está realizando ahora mismo, que son eventos académicos, a cabildos que buscan justamente convocar a la juventud, a la generación del Bicentenario en temas de discusión cotidiana. Las exposiciones que estaban previstas, que son una gran exposición aquí en Lima, una sobre el Bicentenario, otra de Amazonía que va a estar en el Museo de Arte Contemporáneo, y recuperar toda la agenda. Lo cierto es que también el hecho de tener al Bicentenario en el sector cultural lo que nos permite es, creo, darle esa mirada de interculturalidad, de enfoque en lo diverso, en la fortaleza que tenemos, que era lo que decíamos hoy día conversando con el gobernador, también con el alcalde. Si finalmente encontramos algo que nos hace distintos para nosotros que vamos a conmemorar el Bicentenario, es que somos un país milenario que va a conmemorar este Bicentenario centrado en la cultura. Si enfocamos la cultura como eje para el desarrollo, en un momento en el que estamos pensando en tantas crisis juntas, creo que vamos a reenfocarnos mejor, ¿no? Centrado en la cultura precisamente, ¿no? Teatros, artes escénicas ya pueden reiniciar actividades, hay protocolos, ¿no?, muy marcados, pero en realidad yo escribí un textito hace un tiempo, hace unas semanas, que se llamaba Hambre, ¿no? O sea, hambre de cultura. ¿Qué falta nos ha hecho desde el teatro, la música en vivo, las manifestaciones artísticas, por supuesto el tema de galerías ya hemos podido ver, ¿no? Ya un poco antes, pero a ver, ¿qué significa esto? ¿De qué alcance estamos hablando? Sí, bueno, en primer lugar creo que hay algo que es importante, que es reconocer y creo que agradecer a todos los trabajadores de la cultura que han demostrado y han resistido durante este año por muchos meses. En muchos casos... Uno de los sectores más golpeados, definitivamente, sin duda, dentro de todo lo que ha sido golpeado. Por supuesto. Recién los protocolos efectivamente han sido aprobados recién y hemos estado trabajando, digamos, para que se aprueben en la fase 4. Ya estamos en la fase 4 de la reactivación económica. Efectivamente, los protocolos van con 40% en salas, espacios cerrados, 60% en espacios públicos abiertos, que es la idea nuestra, por lo menos ahora en la zona costera, especialmente en Lima, aprovechar los espacios públicos abiertos ahora que tenemos buen clima y que no es época de lluvias, como en la sierra, digamos. Pero creo que tenemos que hacer un reconocimiento, y eso es algo que creo que se lo debo a Susana Vaca, con quien el otro día tuve una conversación muy bonita, justamente hablando de eso, de la necesidad de reconocer el trabajo que han tenido los artistas, los actores, pero también los músicos, como ella misma, que en muchos casos desde su casa el disco a capela, por supuesto, han convertido su casa en un estudio, su casa en un espacio para hacer teatro, su casa en un espacio de lectura. Hemos recuperado, digamos, las bibliotecas familiares, personales, y creo que hay que reconocer el trabajo que han puesto todos para mantener viva nuestra cultura. Creo que en muchos casos eso es lo que nos ha mantenido también con esperanza para el futuro. Hay un tema de mercado que sin duda va a tener que ir adaptándose a esta realidad, que un mercado que está muy golpeado también, evidentemente, pero quería preguntarle por el tema del sector público. O sea, digamos, vamos a tener manifestaciones culturales, conciertos, teatro, patrocinado de alguna manera por el sector público para
animarnos un poquito a entrar. O sea, de hecho otra creo que vez en la nosotros jugada? somos, de hecho creo que nosotros somos los llamados a hacer los primeros, bueno, en primer lugar las primeras pruebas, digamos. De hecho, Claro. estamos en el Gran Teatro Nacional, ya conversamos para ver si en enero hacemos una suerte de marcha blanca, utilizando el espacio de la explanada del Gran que es muy Teatro, importante, y luego ya poco a poco, a partir de febrero, quizás el espacio ya cerrado del teatro. Este año, como sabes, además hemos entregado por el decreto de urgencia 058 apoyos económicos. Esto de alguna manera sabemos que nunca será suficiente, pero ha paliado a algunos colectivos. Han sido más de 10.000 los trabajadores de la cultura beneficiados con estos apoyos. Si seguimos con los estímulos económicos, es decir, muchos proyectos se vieron beneficiados con estos estímulos que año a año entregan en estos últimos presupuestos 24 millones de soles también a distintos colectivos con propuestas que van desde las artes escénicas, el cine, hasta el libro y el editorial. Entonces, creo que, y eso va a seguir sin ninguna duda, está en el presupuesto. En el presupuesto de este 2021, con la nueva ley del libro, tenemos un fondo libro con 16 millones de soles adicionales. Creo que hay una apuesta desde hace algunos años que se viene trabajando en el sector cultura por un sector público más activo también en lo que ahora llamamos reactivación, en la activación de los espacios públicos y en los espacios que tenemos desde el Estado. Para eso están los estímulos, para eso fueron estos apoyos, pero creo que por nuestra parte tenemos que poner énfasis en eso por un lado, pero también en el ámbito de la fiscalización, porque sobre todo en estos meses de pandemia, lo que tenemos que tener es ir de la mano, y eso lo converso siempre con las autoridades regionales y locales sobre todo, tenemos que encontrar espacios seguros, espacios abiertos, estadios donde puedan venir los conciertos, donde podamos poco a poco reencontrarnos con la cultura viva. Pero al mismo tiempo espacios en los cuales también podamos tener una fiscalización, porque lo que no queremos Por supuesto. es poner en riesgo la salud de la población, que finalmente es lo primero y lo más importante. Y los actores, los artistas lo entienden perfectamente. Sabemos, hoy día leí un informe, por ejemplo, probablemente no vuelvan todavía los grandes conciertos internacionales, porque es muy difícil, lógico. es muy costoso. Pero yo Pero creo es una que oportunidad para revalorizar al artista peruano, además. Exactamente, creo que esa es la ¿No? oportunidad, exactamente eso es lo que decían. Tendremos que recurrir, y eso es lo que estamos haciendo nosotros con conciertos en el Gran Teatro, con Teatro en Grande aquí en TV Perú, con nuevos programas, bueno, eso ya va para la propaganda de TV Perú, pero con muchas nuevas propuestas que van también por lo digital. El Gran Teatro Nacional en vivo, los elencos nacionales, tienen, digamos, lo virtual le ha ganado también, y tenemos que mantener eso con lo presencial, que es fundamental para quienes trabajamos en la cultura, porque el público finalmente es el que demanda y el que hace sentir la cultura, ¿no? Y efectivamente el que nutre al artista. Vamos a una pausa. Por Vamos a favor. una pausa, pero vamos a terminar los próximos minutitos hablando de un tema que a usted le interesa y nos interesa acá mucho también en el canal, que es el tema precisamente de las lenguas originarias y las Perfecto. comunidades nativas, que también, por supuesto, han sido sumamente golpeados en este periodo. Regresamos. Ministro Alejandro Neira, entiendo yo son más de 800.000 miembros de comunidades nativas que han recibido alimentos incluso durante la emergencia sanitaria, y me imagino que es su sector también el que lo canaliza. Pero hablando de cultura, hablando de todo lo que estábamos conversando precisamente, ¿cómo se va a trabajar en estos meses que ojalá pues sean también de recuperación con las comunidades nativas y por supuesto todo lo que tiene que ver con las lenguas originarias, ¿no? En una circunstancia tan compleja. A ver, son dos aspectos y que creo que tienen que ver también con algo que queremos trabajar para el Bicentenario y que hemos trabajado ayer en el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas. Ayer tuvimos una reunión con los líderes, que son las 7 organizaciones más importantes de pueblos indígenas, con nosotros, y acordamos, digamos, tratar de correr con los tiempos para cumplir un compromiso que tenemos del sector, que creo que es fundamental, que es aprobar la Política Nacional de Pueblos Indígenas y la adecuación de la Política Nacional de Lenguas Indígenas Originarias antes del Bicentenario, antes del 28 de julio, por ponernos una fecha clave, digamos. Y eso hemos acordado ayer, y darle un mayor nivel o un mayor peso a este grupo de trabajo de pueblos indígenas a un nivel de una comisión que seguramente en determinado momento nos reuniremos con el presidente, que tiene mucho interés en ese tema, y la premier en Bermúdez también. Este año, digamos, uno de los sectores también afectados por la pandemia han sido nuestras comunidades.
Para ello, efectivamente, se trabajó con el Ministerio de Salud para ver de qué manera podíamos llegar a las comunidades, incluso las más alejadas, tratando de fortalecer de alguna manera el primer nivel de atención de salud y otorgando, por otro lado, alimentación a través de Jaliwarma. La coordinación venía un poco por el lado de cultura porque teníamos que identificar a las comunidades y, sobre todo, asegurar que haya un diálogo intercultural que nos permita, por un lado, tener la seguridad de que, por ejemplo, la comida iba a ser recibida, que la comunidad iba a abrirse en determinado momento. Muchos de ellos lo que hicieron es hacer una suerte de cerco para no contagiarse. Y hubo lamentablemente casos en los cuales hubo contagio justamente porque por el intento de algunas autoridades de llevar ayuda, llevaron también la pandemia. Entonces era muy importante para nosotros asegurar eso. Creo que sobre todo en el trabajo que hemos hecho en el segundo semestre lo hemos logrado. Se han atendido a más de 20.000 casos. Nuestros facilitadores, tuvimos un presupuesto, junto con el presupuesto que recibió el Ministerio de Salud para tema de interculturalidad o de salud intercultural. Otro presupuesto fue para nosotros para asegurar justamente ese tema con facilitadores en toda la región, especialmente en la región amazónica, donde por la extensión del territorio era más complejo hacerlo. Y hay un tema que efectivamente es complementario a ese y que hemos tenido la posibilidad de lanzarlo ya ahora en diciembre. Se creó el sistema de interpretación y traducción en lenguas indígenas originarias. ¿Qué pasa, para ponerlo en sencillo? Si tú hablas una lengua originaria como aguajún o shipibo conío y vas a un centro de salud, incluso en tu región, probablemente la persona que te atiende, que es alguien que llega de Lima o de otra región del país, no te entiende. Y para eso, en esos casos, nosotros tuvimos facilitadores, pero hemos creado ahora este sistema que lo que permite es tener una central telefónica, por ponerlo en sencillo. Espero no equivocarme con el número, pero es el 618-9383, en el cual cualquier servidor público, ahora estamos trabajando sobre todo con el sector salud y con MIDIS, que tiene Jaliwarma y los programas sociales, para que cualquier servidor público que tiene que atender a alguien en una lengua que no conoce pueda llamar a esta central e identificar qué lengua habla la persona que está solicitando un servicio y puedan tener una interpretación simultánea. Eso que muchos pensaban o pensaríamos que en el siglo XXI es normal, no lo era. Y ahora lo hemos lanzado y estamos trabajando con 6 lenguas, aguajún, aymara, shipibo conío, ticuna, 3 variedades de quechua, así que creo que es un paso adelante fundamental en asegurar esto, que creo que, de nuevo, no podemos llegar al bicentenario siendo un país en el cual no tengamos todos no solamente la misma igualdad de oportunidades, sino en que además nos sintamos discriminados por no hablar una lengua distinta al español. No podemos llegar al bicentenario si no hay igualdad entre todos los peruanos, entre un amazónico y un norteño, entre un limeño y un andino. Creo que eso es básico si queremos llegar como un país más justo y solidario al bicentenario. Derechos civiles estamos hablando, ¿no? Efectivamente, y una línea de salida en la cual todos seamos iguales y además retroalimentarnos con la riqueza que esto conlleva. Es que además esa es la fortaleza de la cultura. A partir de nuestra diversidad cultural. Si identificamos que nuestra diversidad es nuestra fortaleza, creo que habremos avanzado un poco. Eso nos encontrará más unidos seguramente para el bicentenario. Nos quedan muchos temas al tintero, pero se nos ha terminado. Vendremos el próximo año. La OEA precisamente ha premiado al Ministerio de Cultura por el trabajo en favor de los pueblos indígenas. Y bueno, y aquí en TV Perú ustedes tienen ya varios programas infantiles, incluso en lenguas originarias, y se viene un concurso, yo no voy a hacer el spoiler, pero se viene además un importante concurso justamente para continuar el aprendizaje de lenguas originarias. Ese Cherry vale. Gracias. Gracias, Alejandro Neira, por acompañarnos. Gracias a ustedes por estar con nosotros en este Cara a Cara. Nos vemos mañana en estas vísperas de Año Nuevo. Sigan con la programación de TV Perú, sigan con Cuerpo Médico. Adiós.